Hola, ¿qué tal gente de YouTube? En este video les enseñaré cómo solucionar el problema de presionar y tirar, que la herramienta al utilizarla no funciona. Entonces aquí tenemos, para empezar, este contorno que está cerrado y sus líneas no están unidas. Por lo tanto, al estar cerrado, que esa es la condición que más exige la herramienta presionar tirar, ya la cumple este dibujo. Bueno, vamos a utilizar la herramienta y vemos que no nos detecta este contorno. Para solucionar el problema, simplemente nos vamos aquí a coordenadas y luego donde dice vector Z, damos clic y ubicamos el SCP en un punto de ese contorno. Damos un clic, en este caso lo voy a dibujar en el medio, y aquí tenemos que tener en cuenta que el eje que se nos mueve es el eje Z. ¿Y cómo debemos ubicar este eje Z? El eje Z debemos ubicarlo paralelo a la dirección de esa extrusión que nosotros le queremos añadir a nuestro contorno. En este caso, yo quiero extruir esta pieza hacia este lado. Entonces voy a colocar el eje Z hacia este lado. Listo. Ahora utilizamos de nuevo la herramienta presionar tirar. Lo ubicamos sobre nuestro contorno y vemos que automáticamente AutoCAD ya nos detecta ese contorno y ya nos permite hacer la correspondiente extrusión sin ningún problema. ¿Y qué pasará si colocamos nuestro eje Z pero en sentido contrario, hacia este lado? Pues vamos a comprobarlo. Vemos que también no funciona, no importa si el eje Z está hacia el lado negativo, hacia el lado positivo. Lo que aquí más importa para que la herramienta presionar y tirar funcione correctamente es que el eje Z quede paralelo a la dirección de la extrusión que nosotros le queremos añadir a ese contorno. No importa hacia qué lado es, si es hacia acá o hacia este lado. Y ahora ustedes se preguntarán cómo devuelvo el SCP a su estado original. Pues nos vamos de nuevo aquí a coordenadas y luego le damos clic en donde dice SCP universal, donde se ve el globo terráqueo. Damos un clic y vemos que inmediatamente vuelve a su estado original el SCP. Bueno, otra manera también puede ser, pero es un poco menos práctica, puede ser en 3 puntos. Vamos a utilizar 3 puntos y vamos a ubicar el eje X aquí y el eje Y hacia abajo para que el eje Z quede paralelo a la dirección de la extrusión. Ese puede ser otro método. Y otro método puede ser aquí donde dice SCP. Damos un clic, ubicamos el SCP en nuestro contorno, damos un clic y luego ubicamos el SCP tal que, como les había mencionado, quede el eje Z paralelo a la dirección de nuestra extrusión. En este caso ya quedaría bien. Vamos a hacer un clic hacia abajo con respecto al eje X y ahora con respecto al eje Y hacia este lado, y vemos que la herramienta no funciona correctamente. Ahora, para devolverlo a su estado original, el SCP, le damos clic aquí en SCP universal y listo, ya tendríamos dibujado nuestro contorno en AutoCAD y el problema quedaría solucionado. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda.
Suscríbete, dale like y nos veremos en un próximo video.